Lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás en los noticieros de las cadenas tradicionales. Hoy, 11 de febrero de 2026, tres de las economías más poderosas de América Latina acaban de ejecutar una jugada diplomática que está haciendo retumbar los pasillos de la Casa Blanca. México, Brasil y Colombia respaldaron de forma oficial e incondicional el ingreso de Cuba a los BRICS, la alianza económica más poderosa del sur global. Una decisión que no es casualidad, no es improviso, y que tiene consecuencias directas para tu bolsillo, para tu familia y para el futuro de todo un continente. Esto es geopolítica real, con nombres, fechas y estrategias. Quédate porque lo que viene te va a cambiar la forma de ver el mundo. Hoy, 11 de febrero de 2026, algo ocurrió que los grandes medios de comunicación no tienen ni el valor ni el interés de contarte con la profundidad que merece. No es un rumor de pasillo diplomático, ni una especulación de analistas de escritorio. Es un hecho concreto, documentado y de consecuencias históricas que acaba de redefinir el tablero geopolítico de todo el hemisferio occidental. México, Brasil y Colombia, las tres locomotoras económicas e históricas de América Latina, formalizaron su respaldo conjunto e incondicional para que Cuba ingrese a la alianza de los BRICS. Y si todavía no dimensionas la magnitud de lo que eso significa, quédate hasta el final de este análisis, porque vamos a desglosarlo todo con precisión quirúrgica, con fuentes, con contexto y con la honestidad que este momento histórico exige. Pero antes de entrar al fondo del asunto, necesito pedirte algo. Si valoras el análisis independiente, si crees que la geopolítica real merece ser explicada sin filtros ni agendas ocultas, suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita de notificaciones y dale like a este video. Cada suscripción es un voto a favor del periodismo, que no le rinde cuentas a ningún gobierno ni a ningún anunciante. Ahora sí, empecemos. Para entender por qué este movimiento sacude los cimientos del orden global que conocemos, primero necesitamos tener clarísimo qué son exactamente los BRICS y por qué su expansión le quita el sueño a Washington. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, las 5 naciones fundadoras de esta alianza, representan colectivamente más del 40% de la población mundial y cerca de 1/3 del Producto Interior Bruto global. No son solo países grandes, son civilizaciones enteras con historia milenaria, recursos naturales incalculables y sobre todo una voluntad política cada vez más firme de construir un orden mundial que no gire exclusivamente alrededor del eje anglosajón. Han creado su propio Banco de Desarrollo, el nuevo Banco de Desarrollo, diseñado para financiar infraestructura y proyectos estratégicos sin las condiciones asfixiantes que históricamente ha impuesto el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Están construyendo sistemas de pago alternativos para comerciar en sus propias monedas, erosionando transacción a transacción la supremacía del dólar estadounidense. Y con cada nuevo miembro que se suma, el bloque se vuelve más pesado, más gravitacional, más difícil de ignorar o de frenar. Ahora coloca a Cuba dentro de esa ecuación. ¿Por qué Cuba importa tanto en este tablero? La respuesta tiene 2 capas, y las 2 son igualmente relevantes. La primera es simbólica. Cuba lleva más de 60 años resistiendo el bloqueo económico más largo de la historia moderna, impuesto y sostenido principalmente por los Estados Unidos. Su mera existencia como Estado soberano ha sido, para Washington, una espina permanente en el hemisferio que supuestamente controla. Que Cuba ingrese a los BRICS respaldada por las 3 economías más grandes de América Latina es un mensaje diplomático de una contundencia devastadora, la doctrina Monroe. Esa idea del siglo XIX que declaraba a América Latina como zona de influencia exclusiva de los Estados Unidos, ha sido archivada oficialmente en el cajón de la historia. La segunda capa es estratégica y geográfica. Cuba está a menos de 150 kilómetros de la costa de Florida. Integrar ese territorio al ecosistema económico, político y de seguridad de los BRICS no es un gesto poético. Es colocar una pieza fundamental del nuevo orden multipolar a las puertas de la superpotencia que más ha invertido en impedirlo durante décadas. Y si este análisis te está abriendo perspectivas que no habías considerado, este es el momento de compartir el video con alguien de tu círculo cercano, a quien también le importe entender lo que realmente está ocurriendo en el mundo. Sigue con nosotros, porque ahora viene la parte que más directamente te afecta a ti. Hablemos de México y de por qué su rol en esta jugada no es decorativo sino absolutamente central.
Desde hace varios años, la política exterior mexicana ha estado enviando señales que muchos analistas tradicionales desestimaron como retórica o como posicionamiento electoral interno. Pero las señales eran reales y respondían a una lectura estratégica muy clara: la dependencia casi total de México respecto a la economía y el mercado. The market's tanking. Look at that drop. Y sigue siendo una vulnerabilidad Execute the contingency estructural plan de primer orden, now. cuando casi el 80% de tus exportaciones tienen un solo destino, y ese destino te amenaza periódicamente con aranceles punitivos, te exige concesiones migratorias bajo presión, y te trata más como un territorio subordinado que como un socio soberano. La diversificación deja de ser una opción deseable y se convierte en una necesidad de supervivencia nacional. El apoyo mexicano al ingreso de Cuba a los BRICS no es un gesto de simpatía ideológica. Es una movida de ajedrez calculada con varios movimientos de anticipación. Al articularse junto a Brasil y Colombia para respaldar esta incorporación, México se posiciona como actor protagónico dentro del bloque global emergente más relevante del siglo XXI. Obtiene credibilidad, peso específico y voz propia en una mesa donde antes no tenía asiento, y abre las puertas a una arquitectura de relaciones comerciales, financieras y tecnológicas que reduce su dependencia del norte de forma progresiva pero estructural. Necesito que entiendas algo fundamental aquí, porque es el núcleo de toda la estrategia. No estamos hablando de un portazo dramático a la relación con Estados Unidos. Estamos hablando de algo mucho más sofisticado y más efectivo: la construcción deliberada de alternativas reales que le otorgan a México un poder de negociación que hoy no tiene. Cuando tienes opciones, negocias diferente. Cuando dependes de uno solo, suplicas. La diferencia entre esos dos escenarios es la diferencia entre la soberanía y la subordinación. Ahora pasemos al análisis geopolítico más profundo de lo que este movimiento representa en el tablero global, porque las implicaciones van mucho más allá de las fronteras latinoamericanas. El general retirado Juan Carlos Mendoza, analista de seguridad hemisférica con décadas de experiencia en inteligencia estratégica, describió este movimiento con una claridad que vale la pena reproducir con fidelidad. Lo que México, Brasil y Colombia ejecutaron es un movimiento de pinza que desactiva el principal recurso táctico que Washington ha utilizado durante décadas en América Latina: la capacidad de dividir, aislar y presionar a los gobiernos de la región de forma individual, uno por uno, sin que los demás tengan ni los incentivos ni los mecanismos para responder de forma coordinada. Cuando el bloque actúa unido, esa táctica queda neutralizada. Y cuando ese bloque unido cuenta con el respaldo implícito de potencias como China y Rusia, cualquier acción coercitiva unilateral por parte de Estados Unidos escala automáticamente de un conflicto bilateral a una tensión multilateral de dimensiones mucho más complejas y costosas. No es que se haya instalado un escudo militar explícito. Es que la ecuación de costos y beneficios de presionar a cualquier miembro de este nuevo eje ha cambiado radicalmente. Washington ya no puede apretar un botón sin calcular las consecuencias en tres tableros simultáneos. La doctora Sofía Valenzuela, especialista en relaciones internacionales y multipolaridad, lo sintetizó de esta manera: lo que estamos presenciando es la institucionalización de la diplomacia de la soberanía. No es confrontación por confrontación. Es la construcción de un sistema de contrapesos reales que obliga a redefinir los términos de todas las relaciones. Y eso, históricamente, es lo que transforma el orden mundial. No las guerras, no los discursos. La arquitectura silenciosa de nuevas alianzas que acumulan masa crítica hasta que el centro de gravedad del sistema se desplaza de forma irreversible. Permíteme darte un momento para que vayas a los comentarios y nos cuentes desde qué país estás viendo este análisis. Es importante para nosotros saber desde qué rincón del continente nos sigues, y además, tu comentario ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas que necesitan escucharlo. Escríbenos ahora y luego sigue con el análisis, porque lo que viene a continuación es lo que más directamente impacta en tu economía. Porque es momento de hablar de dinero. De tu dinero. De cómo este reordenamiento geopolítico impacta directamente en los precios que pagas, en los empleos que existen o que van a existir, en la calidad de vida de tu familia en los próximos años. Un economista con acceso a proyecciones preliminares basadas en modelos de integración comercial describió el escenario más conservador de esta manera: si el eje México, Brasil, Colombia y Cuba logra consolidarse dentro del ecosistema BRICS con la profundidad que hoy se perfila, el intercambio comercial entre México y los países del bloque podría incrementarse hasta en un 30% en un horizonte de 5 años. Eso no es una cifra abstracta.
Eso es infraestructura, eso es empleo, eso es diversificación de mercados que amortigua los golpes de los ciclos económicos de una sola economía dominante. Pero el impacto más profundo y más transformador de este reordenamiento no está en las cifras de exportaciones. Está en algo más fundamental, el comercio intrarregional en monedas propias. Durante décadas, América Latina ha sufrido lo que los economistas llaman la inflación importada. Cada vez que la Reserva Federal de los Estados Unidos ajusta sus tasas de interés, cada vez que el dólar se fortalece o se debilita, las economías latinoamericanas absorben ese impacto, aunque el origen del ajuste no tenga absolutamente nada que ver con su realidad interna. Es una vulnerabilidad estructural enorme. La posibilidad de comerciar crecientemente en monedas propias o en canastas de divisas diversificadas, que el ecosistema BRICS está construyendo activamente, es un escudo que reduce esa vulnerabilidad de manera progresiva y sostenida. No de un día para otro, no como magia, pero de forma real, medible y acumulativa. The market's tanking. Look at that drop. El costo de este reordenamiento Execute the es contingency simétrico plan e inverso. now. Cada transacción que se ejecuta fuera del dólar es un eslabón menos en la cadena que ha permitido a Washington financiar déficits colosales a tasas favorables porque el resto del mundo necesitaba su moneda para comerciar. Cada empresa latinoamericana que elige un socio tecnológico asiático sobre uno estadounidense es una pérdida de mercado, de influencia y de ingresos para Wall Street. Y cada país que diversifica sus reservas fuera del dólar es una grieta más en el sistema que ha sostenido la hegemonía financiera estadounidense durante más de 70 años. El efecto no es catastrófico de inmediato. Es acumulativo, pero los procesos acumulativos son los más difíciles de revertir, porque cuando te das cuenta de su magnitud, ya llevan años instalados en la estructura del sistema. La pregunta inevitable en este punto es ¿qué puede hacer al respecto la administración estadounidense? Y la respuesta honesta, la que los analistas más serios dan en privado cuando no hay cámaras encendidas, es que las opciones son considerablemente más limitadas de lo que el discurso oficial sugiere. Las sanciones económicas contra un bloque que incluye a las 3 economías más grandes de América Latina y que cuenta con el paraguas de potencias como China y Rusia, generarían represalias comerciales de escala suficiente como para afectar seriamente a sectores exportadores estadounidenses que no tienen ningún interés en ese tipo de escalada. La presión diplomática bilateral se estrella contra la lógica de un bloque que ha construido precisamente su fortaleza en la acción coordinada y no en la negociación individual. Y la presión militar, en un entorno donde cualquier acción de ese tipo podría ser interpretada como una agresión a actores con vínculos directos con potencias nucleares, tiene un costo estratégico que ningún gobierno racionalmente calculador estaría dispuesto a asumir. Lo que sí puede hacer Washington, y probablemente lo intentará, es el camino que mejor conoce, tratar de fragmentar el bloque desde adentro, identificar los eslabones más débiles, ofrecer incentivos selectivos a actores individuales y esperar que la coordinación regional se desgaste con el tiempo. Ha funcionado antes, pero para que funcione ahora necesita que la arquitectura institucional del nuevo eje sea superficial, que no tenga mecanismos reales de cohesión más allá de los discursos. Y eso es exactamente lo que este movimiento ha buscado construir de forma diferente, no solo acuerdos de cúpula sino intereses económicos entrelazados, dependencias mutuas reales y un creciente escepticismo popular respecto a la confiabilidad de Estados Unidos como socio a largo plazo. Porque ese último factor es quizás el más determinante de todos y el menos cuantificable en una hoja de cálculo. La erosión de la confianza en el liderazgo estadounidense no es solo un fenómeno latinoamericano, es global, y tiene consecuencias que se manifiestan gradualmente en las decisiones de gobiernos, empresas e inversores que diversifican sus apuestas porque la previsibilidad del actor que durante décadas fue el ancla del sistema ha disminuido de forma perceptible. Cuando tus propios aliados históricos en Europa recalculan sus vínculos contigo, cuando tus vecinos inmediatos buscan sistemáticamente alternativas a tu mercado y tu moneda, el problema no es de comunicación ni de relaciones públicas. El problema es de sustancia, y los problemas de sustancia no se resuelven con amenazas ni con tweets. Este es el momento del video donde quiero pedirte algo concreto. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de análisis te importa, porque entender el mundo real con profundidad y sin simplificaciones te parece valioso. Entonces haz algo con eso. Comparte este video con 2 personas de tu entorno a quienes les interese entender la geopolítica que los medios masivos no explican.
Deja tu like si crees que este contenido merece más visibilidad y suscríbete si quieres que sigamos produciendo análisis de esta profundidad de forma consistente. Tu apoyo no es simbólico, es literalmente lo que hace posible que este canal exista y crezca. Ahora hablemos del efecto dominó continental, porque lo que ocurrió el 11 de febrero de 2026 no es un evento aislado. Es el catalizador de un proceso que ya tiene inercia propia y que en los próximos meses y años se va a manifestar en formas que hoy apenas podemos anticipar. Fuentes diplomáticas en capitales como Buenos Aires, La Paz y Caracas describen un entusiasmo genuino en los pasillos del poder regional. Argentina, Bolivia y Venezuela, naciones que han experimentado en carne propia durante décadas las consecuencias de las políticas de presión económica externas, ven en este movimiento una oportunidad real de integración en condiciones que históricamente no habían estado disponibles. Lo que se está gestando, si la dinámica continúa con la solidez que hoy muestra, es algo que algunos analistas ya están llamando un BRICS latinoamericano ampliado. No una nueva organización formal necesariamente, sino un ecosistema de cooperación económica, política y de seguridad que podría abarcar progresivamente a la mayor parte del continente. La masa crítica de un bloque semejante reescribiría el mapa de alianzas globales de una manera que no hemos visto desde el fin de la Guerra Fría. Y el hecho de que ese proceso esté siendo impulsado desde adentro, desde las propias naciones latinoamericanas y no como respuesta a una imposición externa, le otorga una legitimidad y una durabilidad que los bloques construidos por presión o por conveniencia coyuntural raramente tienen. Para Europa este reordenamiento genera una incomodidad estratégica real. Durante décadas el continente europeo ha mantenido vínculos con América Latina. The market's tanking. Look at that drop. Más retóricos que sustanciales. Execute the contingency plan política now. exterior hemisférica en términos generales con las prioridades de Washington. En un escenario donde América Latina construye arquitecturas de relación propias con Asia y con el sur global, y donde la confiabilidad de Estados Unidos como ancla estratégica está en cuestión, Europa se enfrenta a una decisión que no puede seguir postergando indefinidamente: o desarrolla una política latinoamericana propia, con sustancia y reciprocidad real, o acepta quedar marginada de la región más rica en recursos naturales y capital humano del planeta en el momento en que esa región está redefiniendo sus alianzas. Para China y Rusia, este movimiento confirma y acelera una tendencia que llevan años construyendo con paciencia estratégica. No es que hayan generado este proceso desde afuera, es que las condiciones que ellos contribuyeron a crear, el nuevo Banco de Desarrollo, los mecanismos de pago alternativos, las inversiones en infraestructura sin condicionalidades políticas, han hecho que la alternativa BRICS sea cada vez más concreta y más atractiva para gobiernos que tienen razones históricas sobradas para diversificar sus dependencias. Lo que ocurrió el 11 de febrero es la cristalización visible de un proceso que lleva años desarrollándose en capas más profundas de la arquitectura económica y diplomática global. Y en ese contexto más amplio, la respuesta de la administración Trump, sea cual sea su forma específica, enfrenta una limitación estructural que va más allá de las opciones tácticas disponibles. El problema de fondo no es cómo responder a este movimiento particular. El problema de fondo es que el modelo de relacionamiento que ha caracterizado a Washington con América Latina durante décadas, basado en la asimetría, la condicionalidad y la presión, produce cada vez menos adhesión y más resistencia precisamente porque las alternativas a ese modelo son cada vez más reales y más accesibles. La ciudadanía estadounidense, especialmente aquella que depende de sectores exportadores o de cadenas de suministro integradas regionalmente, empieza a percibir de forma creciente los costos concretos del aislacionismo y la confrontación. Los trabajadores industriales en los estados del Medio Oeste, los productores agrícolas que necesitan mercados de exportación, las empresas de servicios que compiten con socios asiáticos en mercados latinoamericanos, todos ellos tienen intereses directos en el tipo de relación que su gobierno construye con sus vecinos del sur. Cuando esa relación se deteriora de forma sostenida, los costos no son abstractos ni geopolíticos. Son empleos, son contratos, son oportunidades de crecimiento que se pierden en favor de competidores que sí supieron construir relaciones de confianza y reciprocidad. Esa es la dinámica que convierte lo que hoy parece un movimiento diplomático regional en un factor con consecuencias de largo plazo. The market's tanking. Look at that drop. No de forma inmediata Execute ni the contingency plan pero de forma now. real y acumulativa, de la misma manera en que se acumulan todos los procesos que verdaderamente transforman el orden internacional. Los cambios sísmicos rara vez se anuncian con terremotos visibles al momento en que ocurren.
Se leen mejor en retrospectiva cuando puedes ver los puntos de inflexión con la claridad que da la distancia temporal. Pero eso no significa que no podamos identificarlos en tiempo real cuando tenemos las herramientas analíticas adecuadas. Y eso es exactamente lo que hemos intentado hacer hoy, darte no solo la noticia sino el marco conceptual para entender su significado real, sus causas profundas y sus consecuencias probables en horizontes de tiempo distintos. Porque la geopolítica no se entiende en titulares, se entiende en procesos, en estructuras, en la lógica de los incentivos que mueven a los actores cuando las cámaras no están apuntando. Lo que México, Brasil y Colombia ejecutaron el 11 de febrero de 2026 es una pieza dentro de ese proceso más largo. Una pieza que importa no porque cambie el mundo de un día para otro, sino porque representa un punto de no retorno en la maduración política y estratégica de América Latina como actor global. La región ha pasado por ciclos antes, momentos de integración seguidos de fragmentación, liderazgos regionales que se consolidaron y luego se diluyeron, arquitecturas de cooperación que prometieron mucho y entregaron poco. La pregunta válida es ¿por qué este ciclo sería diferente? La respuesta está en la convergencia de factores que esta vez están presentes de forma simultánea y que antes no coincidían con la misma intensidad. Primero, existe una alternativa financiera concreta y operativa en el nuevo Banco de Desarrollo que reduce la dependencia de las instituciones financieras tradicionales controladas por el bloque occidental. Segundo, existen mecanismos de pago alternativos que hacen técnicamente posible, aunque todavía con limitaciones reales, el comercio regional sin intermediación del dólar. Tercero, existe una demanda interna genuina en los países de la región por modelos de desarrollo que no estén condicionados externamente, una demanda que tiene expresión política y electoral real. Cuarto, existe un contexto geopolítico global en el que las potencias que antes hubieran frenado este proceso tienen hoy sus propias razones para facilitarlo y respaldarlo. La combinación de esos cuatro factores crea condiciones estructurales distintas a las que existían en ciclos anteriores de integración regional. Eso no garantiza el éxito. Los desafíos internos de cada uno de los países del eje son reales y significativos. Las tensiones históricas entre ellos tampoco desaparecen por decreto diplomático. Y la capacidad de actores externos para intentar fragmentar el bloque no debe subestimarse. Pero sí significa que el punto de partida de este market's proceso tanking. es Look at that drop. cualitativamente diferente. Y eso importa. Execute the contingency Llegamos al plan final de este now. análisis y quiero cerrar con algo que me parece fundamental. La geopolítica no es un espectáculo que se mira desde afuera. Sus consecuencias llegan hasta la economía familiar, hasta el precio de los alimentos, hasta las oportunidades de empleo, hasta la calidad de los servicios públicos que puede ofrecer un Estado con mayor o menor autonomía para decidir su política económica. Entender lo que está ocurriendo en el tablero global no es un lujo intelectual, es una herramienta para tomar mejores decisiones como ciudadanos, como comunidades, como naciones. Lo que ocurrió el 11 de febrero de 2026 es un capítulo en ese proceso más largo, no el primero ni el último, pero posiblemente uno de los más significativos de la última generación en lo que respecta a la posición de América Latina en el sistema internacional. Seguiremos analizando cómo se desarrolla, cuáles son las respuestas de los distintos actores y qué significa en términos concretos para las sociedades de la región. Si este análisis te aportó valor real, si te ayudó a entender algo que antes no veías con claridad, entonces haz 3 cosas antes de cerrar este video. Primero, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque esto es exactamente el tipo de contenido que vamos a seguir produciendo. Segundo, deja tu like porque es la señal más directa que puedes darle al algoritmo de que este tipo de análisis merece ser distribuido más ampliamente. Y tercero, escríbenos en los comentarios tu lectura de todo esto. ¿Crees que este movimiento tiene la solidez estructural para sostenerse en el tiempo, o identificas factores que podrían debilitarlo? Tu perspectiva enriquece el análisis y nos ayuda a hacer mejores preguntas en el próximo video. Nos vemos ahí.